Hola, mi nombre es José Luis Espinosa, soy estudiante de la Universidad de Cuenca, de la carrera en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, en la materia de procesamiento digital de señales. A continuación les daré a conocer mi tema de investigación, que trata sobre el modelado digital de los entornos acústicos. Como introducción a este tema nos ayudará a entender cómo se realizan en la actualidad los amplificadores digitales, o también conocidos como amplificadores de modelado, ya que como su nombre lo indica, estos realizan el modelado de amplificadores antiguos y reconocidos mediante el procesamiento digital de las señales de ingreso. Como antecedentes tenemos que en el pasado, también como en la actualidad, varias personas prefieren el sonido de los amplificadores híbridos, que están compuestos por válvulas de vacío y transistores, ya que aseguran que ningún amplificador de modelado puede igualar la calidad y calidez del sonido de los antiguos amplificadores, aun cuando estos poseían grandes tamaños y también un recalentamiento en sus circuitos. Para iniciar, comenzaremos con la definición del sonido. El sonido está conformado de ondas sonoras. Estas a su vez son ondas mecánicas, las cuales necesitan de un medio de propagación, en este caso será el aire, para llegar a su destino, que será el oído, el cual transforma estas vibraciones en sonidos mediante el cerebro humano. También podemos ver un gráfico de diferentes ondas de sonido proporcionadas por diferentes emisores. Además, también debemos conocer qué es la acústica, ya que esta es la ciencia que estudia los fenómenos relacionados con el sonido y está formado por tres partes muy importantes, como son la producción, que se encarga del emisor del sonido, la propagación, que en este caso es el medio por el cual se transportan las vibraciones de las ondas, y el receptor del sonido, que en este caso vendría a ser el oído humano, quien recibe el ingreso de la señal de audio. Una vez ya conocidos estos temas, debemos saber que existen dos tipos de amplificadores, como son los analógicos, que vienen en tres tipos, de válvulas de vacío, de transistores, y los híbridos, que están formados a su vez de los dos anteriores. Estos eran de gran tamaño y producían calentamiento en sus componentes, pero por su calidad de sonido, aún en la actualidad se los sigue utilizando. Otro tipo de amplificadores son los de modelado. En la actualidad son los de más consumo, ya que mediante los avances de los microprocesadores, en la actualidad podemos disponer de este tipo de amplificadores que son capaces de emular sonidos de amplificadores reconocidos mediante el procesamiento digital de señales. Comparado con los anteriores, su tamaño es muy pequeño. Además, también podemos encontrarlos en software para computadoras o celulares y también en aparatos físicos. Actualmente los amplificadores de modelado han tenido grandes avances en los últimos años, ya que la capacidad computacional ha aumentado. Existen varios parámetros que modifican la señal de ingreso, como son: tiempo de procesamiento. Todo tipo de procesamiento depende del tiempo en que éste se lo trate. Existen dos tipos, que son el tiempo diferido y el tiempo real. El procesamiento del audio cae en el grupo del tiempo real, ya que no debe existir un retardo entre la señal de ingreso y la señal de salida. Tiempo diferido se da cuando la señal de entrada, antes de ser procesada, tiene que ser almacenada para su posterior trabajo sobre ella. Este tipo de procesamiento permite cálculos computacionales más complejos. Tiempo diferido. Es de más interés este tipo de procesamiento, ya que posee más aplicaciones. En este caso es necesario que el tiempo de procesamiento de la muestra sea menor al tiempo de implementación del mismo, para que no se perciba un retardo perceptible entre la entrada y la salida. Otro factor muy importante es el tipo de procesamiento. El tipo de procesamiento hace referencia al modo de tratar los datos ingresados al sistema para su procesamiento. Este se compone de tres tipos, que son: muestra. Cada muestra ingresada al sistema es procesada para su posterior salida. Es muy útil para el procesamiento en tiempo real, pero su costo computacional es elevado. En este tipo de procesamiento no existe un retardo entre la señal de entrada y la salida.
Ventana a ventana, también conocido como procesamiento por lotes, transmite los datos de entrada a un buffer y los procesará cada vez que el buffer se encuentre lleno de datos nuevos. Es por ello que la señal de salida tiene un retardo proporcional al tamaño del buffer de almacenamiento. Vectorizado. Este tipo de procesamiento es utilizado en tiempo diferido, ya que el retardo entre la entrada y la salida es muy prolongado. Es la forma más usual de la escritura de los datos en MATLAB. A continuación detallaremos algunos de los ejemplos de efectos de sonido, así también como su implementación. Los efectos de audio se basan en la implementación mediante la unión de señales originales con varias copias retardadas o amplificadas de las mismas. Para ello nos sirven los filtros FIR e IR. Efectos basados en retardos. Mediante retardos podemos obtener efectos de eco o más complejos como reverberación. Para esto, almacenamos la señal de entrada en un buffer de línea de retardo hasta ser requeridos tiempo después para ser reproducidos, junto a la señal de ingreso. A continuación también podemos ver su ecuación de diferencias características, como así también su diagrama de bloques para su implementación. Efectos basados en la modulación de retardos. Este tipo de efectos son de mucho más interés. Para su implementación se utilizará la técnica conocida como interpolación de línea de retardo. Mediante ello se obtendrá efectos tales como el flanger. A continuación vemos su ecuación de diferencias, así también como su diagrama de bloques para su implementación. También podemos ver una gráfica de la función de salida. También debemos saber que la combinación de efectos basados en retardos y los efectos basados en modulación de retardos generan varios efectos más, como es el caso del chorus, que simula un segundo instrumento en coro junto al primero. También podemos ver su ecuación de diferencias características y su diagrama de bloques para su implementación, así como también los factores que afectan a este. Efectos basados en la amplitud. Este tipo de efecto tan solo varía el nivel de energía de la señal de ingreso, pudiendo ser esta de atenuación o aumento. Existen dos conocidos como son compresor y limitador, los mismos que mantienen el nivel de la señal dentro de un rango dinámico. A continuación podemos ver su implementación mediante el diagrama de bloques y una gráfica de su salida, en la cual nos permite ver que la energía de la señal se ha recortado. Una vez conocido esto, podemos pasar al proceso de ecualización de las señales. Los filtros digitales son excelentes, pero los resultados de estos varían dependiendo de la banda de frecuencia a ecualizar, ya que al estar en frecuencias elevadas son eficientes, mas al estar en frecuencias bajas son deficientes. Para ello nos serviremos de los filtros deformados o wafers. Este tipo de filtro puede ser implementado en filtros FIR como IR, ya que tan solo es necesario seleccionar un parámetro que será variable. En este caso, cambiaremos el retardo z a la menos 1, que será igual a d1 de z igual a z a la menos 1 menos lambda, dividido entre 1 menos lambda z a la menos 1. A continuación podemos ver la gráfica de la variación del parámetro lambda mediante un filtro de deformados y un filtro original. A continuación podemos ver la implementación de los filtros deformados en filtros FIR como IR y también su respuesta de salida cambiando el orden de los mismos. Nuestro ejemplo de amplificador de modelado será el Vox BX2. Sus características son que posee 12 modelos de amplificadores dentro de sí, 8 efectos. Además posee una conversión AD y DA de 24 bits y su frecuencia de muestreo es de 44.1 kHz. Podemos ver aquí su tamaño del diseño y también su diagrama de bloque sencillo. A continuación veremos un ejemplo del software de modelado. Para ello utilizaremos el programa Jambox, que es un software proveído por la empresa Box.
Espero que les haya gustado mi investigación y muchas gracias por su atención.